Namaskar a todos. Antes de empezar nuestra conferencia, como en nuestra costumbre, les canto un bhajan, una canción devocional que sirve para calmar la mente, elevarla, y también el mantra universal, Bhavanam Kevalam, que significa el amor es todo. Señor, ven a mi corazón con tus pies de rosa y tu cara encantadora, con tu dulce sonrisa amorosa. Oh Señor, ven a mi corazón. Oh Señor, ven a mi corazón. Tu dulce nombre emociona mi vida. Yo estoy teñido con tu color. En tu canción, en tu baile, todo lo mío se disuelve. Oh Señor, ven a mi corazón. Oh Señor, ven a mi corazón. Oh Señor, ven a mi corazón. Papanam Kevalam, 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 Papanam Kevalam,
Namaskar a todos y bienvenidos. Bienvenidos a la séptima parte del ciclo de conferencias sobre meditación para la salud mental. En estas últimas 6 conferencias hemos hablado de diferentes aspectos de la meditación y sobre todo en la práctica de meditación de Ananda Marga que yo le enseño. Y hablando de la práctica de meditación de Ananda Marga, le voy a empezar la conferencia de hoy con el concepto de meditación del maestro de Ananda Marga, el guru Sri Sri Anandamurti. Y él da este concepto sobre la meditación. La meditación es el proceso psicológico y científico que transforma lo pequeño en infinitamente grande. Entonces, la meditación, ¿no?, que enseñamos nosotros, que ahora le recuerdo brevemente, es un proceso científico. Sobre la parte científica se apoya sobre la ciencia del sonido, porque se utiliza el mantra. Y en la parte psicológica se apoya sobre el concepto, tú te vuelves lo que piensas. Así que la práctica de meditación en Ananda Marga es una práctica científica en todos sus aspectos. Pero es una práctica científica, pero es también una práctica espiritual, sobre todo una práctica espiritual. ¿Y qué es una práctica espiritual? Una práctica espiritual es una práctica que te ayuda en la realización de tu ser, de la realización de Dios. Esa es la práctica espiritual, una práctica capaz de ayudarte a realizar Dios dentro de ti. ¿De acuerdo? ¿Y en qué parte está Dios dentro de cada uno de nosotros? La mente humana. La mente humana. Por esto, básicamente la mente humana tiene 3 niveles: consciente, subconsciente y superconsciente o inconsciente, como lo llama la psicología occidental. ¿De acuerdo? La parte espiritual de entre nosotros empieza de aquí hacia arriba. Esa es la parte espiritual. Solo que pasa que estos 2 niveles de la mente, consciente y subconsciente, están continuamente agitados. Todo lo que le estoy repitiendo ahora brevemente lo pueden encontrar en nuestro canal de Ananda Marga Colombia, en las conferencias anteriores donde hablamos en detalle sobre esos aspectos de la mente. Pero estos niveles están supremamente agitados porque lo utilizamos todo el tiempo. Así que casi nunca entramos en la parte de arriba donde hay
la paz, la armonía, el equilibrio, la espiritualidad y Dios. Todos los aspectos más sutiles de un ser humano están en la parte de arriba de nuestro ser, ¿de acuerdo? Así que la práctica de meditación de Ananda Marga, o una práctica de meditación, una práctica espiritual, tendría que calmar estos niveles para permitirte entrar en la parte de arriba de la mente. Y para hacer eso, se utiliza el mantra. Se utiliza el mantra. Y el mantra, para lograr ese objetivo de hacerte entrar en la parte de arriba, entonces ser una práctica espiritual, ¿de acuerdo? Tiene 3 características: pulsativo, encantativo e ideativo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa pulsativo? Que es de 2 sílabas, se combina con la respiración, que es inhala, exhala. 2 sílabas. Encantativo tiene que tener una vibración que es capaz de elevar tu mente. Por eso la práctica de meditación no te la puede enseñar cualquiera. Ahora, en la conferencia que quedan de aquí en adelante van a aprender todas esas cosas, porque entramos en la parte espiritual, en la parte de ciertos aspectos científicos, y por qué el mantra es tan importante. Y el mantra entonces tiene que tener una vibración que te permite elevar la mente. Y ideativo, el mantra tiene que tener un significado. Entonces, un mantra con esta característica es propio de una práctica espiritual, una verdadera práctica de meditación, porque la práctica de meditación nació hace miles de años como práctica espiritual. ¿Y qué es una práctica espiritual? Una práctica que ayuda a la realización de Dios adentro de ti. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cómo uno puede? Una palabra, el mantra, un sonido, pero cuando tú lo escuchas parece, es una palabra, parece, pero verdaderamente es un sonido. Cambiar el estado de la mente, ¿cómo es capaz? Las palabras, si hablamos de palabra común, tienen un efecto sobre las personas. Si tú le dices a una persona una palabra cariñosa, la persona recibe esa palabra cariñosa, ¿de acuerdo? Y le crea un estado emocional particular. Si tú le das una palabra agresiva, esa persona le estimula una tendencia agresiva, o si lo tratas mal. Si ven ustedes cómo las palabras son capaces de hacer eso. Pero el mantra es todavía más poderoso que una simple palabra. ¿Estamos? Acuérdese que la meditación, el mantra, no se pueden aprender de los libros. Hay tantos libros sobre meditación, no se puede. Tiene que aprenderlo de un profesor entrenado. Solo un profesor entrenado en la meditación en Ananda Marga se llaman los acharyas, y somos los monjes y monjas de Ananda Marga. Puede prescribir un mantra apropiado para tu mente. Nosotros estudiamos esto y el maestro, nuestro maestro, nos autoriza después a poderlo representar para enseñar meditación a las personas. Tenemos que pasar una escuela, como en un monasterio, y exámenes para eso. Al inicio puede que no seas capaz de concentrarte perfectamente durante la meditación. Acuérdate esto, eso es normal. Yo muchas veces, la persona cuando le enseño a meditar, ay, dada que no me puedo concentrar. Yo le pregunto, ¿cuándo aprendiste a meditar? No, nada, ahora que me enseñaste tú hace una semana. Así. Yo soy 40 años que todavía, 50 años y todavía no me puedo concentrar. Que perdo la concentración, estoy en una semana, ¿quieres concentrarte? Tú puedes meditar tanto tiempo, siempre la mente se va durante. Entonces, no es fácil concentrarse, pero ese esfuerzo que tú haces todas las veces, fortalece tu mente, te infunde ese poder de concentración que no solo utilizan en la meditación después, sino en todos los aspectos de la vida. Una mente más concentrada, una memoria más poderosa, una mente más clara, ¿de acuerdo? Eso es lo que produce la meditación. Así que diariamente tiene que practicarse. Y no se desanimen si no se concentra en un momento determinado. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Eso tiene que ser todas las veces. Pero, ¿sabe qué pasa? Cuando las personas al primer obstáculo dejan de meditar porque no se pueden concentrar, me duele decirlo,
pero no hacen eso solo cuando meditan, lo hacen en todos los aspectos de la vida. Que cuando encuentran un primer obstáculo, tiran la toalla. ¿Entiendes? Y a ti, todos lo sabemos en la vida nosotros, que cuando hay un obstáculo, ahí donde tenemos que darle más. El éxito está más allá del obstáculo. ¿Estamos? Muy bien. Así que el problema de concentración es normal. No se preocupe. Con el tiempo va mejorando. Durante nuestra vida, nuestras vidas, nuestras mentes han sido siempre dirigidas hacia afuera, hacia el mundo exterior. Comer, comprar, mirar tele. Por esto que la mente no se concentra. Ahora, por un momento, empezamos a mirar hacia adentro. Entonces, tú no tienes esa capacidad de mirar hacia adentro por largo tiempo. Por eso te concentras 1 minuto, 2 y después pierdes la concentración. Así que es normal. Ahora, por primera vez, como le dije, enfocamos nuestras mentes hacia adentro. Y es natural al inicio tener dificultades. Recuérdese eso siempre, es fundamental para uno que aprende a meditar. La mente siempre ha ido hacia afuera. Ahora, por un momento, la empezamos a ir hacia adentro. Y tú vas a ver que una persona más de 1 o 2 minutos no aguanta la meditación. Enseguida llega un pensamiento. Eso, le repito, es normal. Entonces, ¿tú qué haces? Vuelves a enfocar en el mantra. Por eso que tienes el mantra. El mantra es como un ancla. ¿De acuerdo? La mantra es como un ancla. Una vez que llega un pensamiento, la mente puede pensar una sola cosa a la vez. O piensa en el mantra o piensa en otra cosa. Es por eso que pierde la concentración. Pero si tú vuelves al mantra, ¿de acuerdo? Ese es el esfuerzo para meditar. Todas las veces regresa. Por eso se te dio el mantra. ¿Estamos? Mi chico. Los yogis dicen que la mente humana es como un mono loco, borracho, que ha sido picado por un escorpión. Entonces, imagínense lo difícil que es concentrarse. Por eso que es tan difícil. La mente se va por todo lado. Por eso que la práctica de meditación te ayuda diariamente, es una práctica diaria. Si tú vas a un gimnasio para aprender karate, tú no te recibes la cinturón negro en un día o una semana. ¿De acuerdo? El sensei ni siquiera te considera. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Todos los días, práctica, iguales con la meditación, y con el tiempo te volverás maestro de ti mismo. Aprenderás a enfocar la mente cada vez más. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Cuando más aprende a enfocar la mente, más la mente se te escapa. Pero esa es la práctica. Especialmente al inicio es muy duro controlar la mente. Cuando te sientas a meditar, llegan muchos pensamientos. Los sonidos exteriores te molestan y distraen. ¿De acuerdo? Tiene que luchar duramente. No esperes mucho al inicio. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber cómo cuando tú vas al gimnasio. Si tú piensas quitar la barriguita y sacar músculo en 2 días, el primer día sales molido del gimnasio. El segundo también. El tercero no vuelves. El cuarto descansa, el quinto, si habla con el profesor o un amigo que te convence, vuelve. Si no, ahí deja. Eso es lo que hace la mayoría. La meditación es igual. Es como cualquier cosa en la vida, necesita entrenamiento diario y perseverancia. Tienes que practicar meditación regularmente cada día como un atleta que se entrena. La práctica te hace perfecto. ¿Lo han entendido? La práctica te hace perfecto. Yo muchas veces le he contado historias de cómo hacen los futbolistas de la NBA, de la NBA, para tener ese porcentaje de encestar tan altos. Porque ellos un tiro de una determinada posición lo practican 10.000 veces. ¿Sabes qué significa 10.000 veces? 3. Llegué solo a 3. 10.000. Cuando llega a 10.000, tú con los ojos cerrados ya puedes encestar el balón. A ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ya mentalizaste todos los movimientos, mentalizaste. Por esto que ellos encestan tanto, encestan. Repiten un movimiento muchas
veces, muchas veces. Igual los tenistas. Pregunta a Chetán, ¿cuántas veces repite? Boom, boom. Eso. ¿Hasta cuándo se te vuelve automático y perfecto? Y lo vas perfeccionando. Igual es en la meditación. La práctica te hace perfecto. Cuando la mente se desvía, entonces vuelve a concentrarte en el mantra. Eso es lo que es el secreto. Se te da el mantra, cuando la mente piensa otra cosa, ¡boom!, tú lo regresas al mantra. Se aconseja meditar en el mismo sitio a la misma hora todos los días. Pero si no puedes por motivo de trabajo, por viaje, puedes meditar donde quiera. ¿Por qué se aconseja meditar en el mismo sitio todos los días, a la misma hora? Porque se te vuelve una rutina, se te vuelve rutinario. Se te vuelve. Y meditar siempre antes de haber comido. ¿De acuerdo? Antes de haber. Eso tiene una doble función. Una función que es biológica, física, que meditar después de haber comido, la mente va en la digestión, es más difícil concentrarse. Todos los procesos mentales se hacen más difíciles después de haber comido. Cuando eran estudiantes, si comía, empezaba a estudiar enseguida. No rindes. Por eso es también un consejo para los estudiantes. Si han comido, si tiene hambre, han comido, come, espera una horita y después van a estudiar. Igual pasa con la meditación. Pero también tiene un efecto lo de meditar antes de comer, que no es solo por la digestión. Es una cosa que tú le das prioridad a los aspectos espirituales de la vida y después a las cosas físicas. El comer es físico, la meditar es espiritual. Por esto, primero las cosas espirituales, después las cosas más burdas como el comer. Ay, burda, ¿no? Sí. La pregunta después, apúntala al final. Se aconseja, para preparar la mente a la meditación, cantar algunos minutos el mantra universal Bhavanan Kevalam. Todos sabemos lo que yo le canto antes de empezar la conferencia. Yo le canto Bhavanan Kevalam para preparar la mente a escuchar estos temas. Bueno, antes de meditar, puede cantar el mantra Bhavanan Kevalam. ¿De acuerdo? Y la canción, el mantra, cantar el mantra Bhavanan Kevalam, relaja la mente y la prepara a los estados de meditación, a los pasados meditativos. ¿De acuerdo? Todas esas cosas las van aprendiendo con nosotros. Pronto sentirás la fuerza mental aumentar y la mente volverse más y más calmada. ¿De acuerdo? Diariamente sucede eso. Como medites cada día y vas más profundo en tu mente, empezarás a tener muchas experiencias maravillosas. Eso es, al inicio un poco de relajación, al inicio mientras la mente es más calmada, las emociones se equilibran, siente tranquilidad, después empiezas a sentir paz interior, después empiezas a sentir experiencias que no tú sabes explicar. Lo que está en la parte profunda de nuestra mente. Por eso en la práctica, como medite cada día, vas entrando cada vez más adentro y descubre cosas que tú no conocías, que tú no sabías. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos más abajo de nuestra mente. Como decía un yogi, decía, nosotros, los seres humanos, somos como aquellos que han comprado un rascacielos, en lugar de vivir arriba en el penthouse, se viven en los sótanos como las ratas. ¿Para qué? Entonces tenemos una mente tan profunda, tan alta, y decidimos vivir abajo, entre sentido e intelecto, que son los aspectos más comunes del ser humano. ¿De acuerdo? La parte interna no la conocemos verdaderamente. Eso es lo que hace la meditación. Pues una vez que entra ahí, descubres un mundo que a veces hasta la persona se asusta. Si a veces piensa, se asusta de lo que encuentra. No es por el asombro, por la experiencia nueva. Empezarás a sentir como si perdieras el sentido del tiempo. Eso es lo que le estoy diciendo en este momento. Y la conciencia del cuerpo, o sentirte muy liviano como si fuera aire. Por ejemplo, tantas personas me han dicho que cuando están meditando
Tú parece que has meditado 10 minutos y se te ha pasado media hora, 30 minutos, 40 minutos. Eso pasa, muy común, es exactamente cuando está entrando en la parte más profunda de la mente. O no siente más el cuerpo. Y por no sentir más el cuerpo, a veces la respiración se hace imperceptible. Parece como si que la respiración no estuviera respirando. Y el corazón también baja los latidos como no se puede imaginar. ¿Y qué hacen las personas ahí? Se asustan. Porque creen que no pueden respirar más cuando la mente es tan calmada que no necesita tanto oxígeno para trabajar. Por esto que la respiración se calma automáticamente y automáticamente con la respiración se calma también el latido del corazón. ¿Se imagina los beneficios para la salud? ¿Se lo imagina? Para una persona con hipertensión, ¿se lo imagina? ¿Qué significa eso? Puedes sentir tremenda vibración en tu cuerpo y mente y percibir una luz radiante llenando todo tu ser. Muchas personas me lo han dicho, yo a veces veo luces, está bien, eso todo es. Pero lo que le aconsejo es que está dentro de la mente. Son experiencias que se llaman extrasensoriales. Experiencia extrasensorial. Va más allá de los sentidos. Escucha sonidos, ve luces, pero no, yo le digo, no te pares ahí, no te metas ahí, porque ese es el inicio. Eso es el inicio. Cuando tú encuentras a Dios adentro de ti, esa luz brillante de la espiritualidad de Dios no la vas a poder aguantar. Entonces lo que estás viviendo, bello como es, divino como es, ¿de acuerdo? Colores, luces, no es nada en relación a lo que hay todavía más arriba. Así que está bien, pero no pierda tiempo allí. Sigue. ¿Estamos? ¿Ves qué significa recibir las enseñanzas de alguien que te puede guiar? Porque si no, si lo haces solo, no sabes qué es. Gradualmente sentirás como si fueras uno con todo el universo, con la infinita conciencia que nos guía a todo. Esas son las experiencias espirituales con la práctica de Nanda Marga. Los profundos sentimientos de paz y bienaventuranza que experimentamos en la meditación quedarán siempre contigo en cada instante e en cualquier cosa que haga en el día. Esas experiencias internas no es que desaparecen en meditación y después yo me vuelvo de nuevo muy cualquiera. No, esa experiencia te transforma la vida, te transforma, verdaderamente te transforma la vida, te hace una persona diferente. Con eso no quiere decir que esa persona nunca más va a hacer errores, nunca más se va a enojar, no quiere decir eso. Pero son experiencias que duran y te cambian el enfoque de la vida, la percepción tuya y la percepción de los demás. ¿De acuerdo? Sabrás que el destino de toda la humanidad, de toda la creación, es ir adelante en el sendero de la bienaventuranza. Esa es la experiencia espiritual, lo que hace. La experiencia de la meditación te hace entender cuál es el propósito de la vida. Porque el propósito de la vida tú lo entiendes cuando entras dentro de ti. ¿De acuerdo? Y eso no se puede lograr con una simple relajación del cuerpo. No se puede. Esa respuesta, esa experiencia está dentro de uno mismo. Por esto, a este tipo de experiencia se la puede dar solo una práctica espiritual. Mientras una práctica de relajación no es una práctica espiritual, es una práctica psicofísica. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, después de haber recordado todo esto, haber aclarado muchas cosas, vamos a preguntas y respuestas. Aquí, primero le voy a dar, a lo largo de los años, siempre le pregunto a las personas y ellos me hacen generalmente este tipo de preguntas. Entonces, le pongo esto, que pueda que sea también lo que ustedes han pensado. Y después, ¿no?, vamos a ver una pregunta que el público quería hacer y otra que tengo que han llegado esta semana en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Se la voy a leer y se la voy a contestar.
¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver una de las preguntas más comunes que la persona hace sobre meditación. ¿Es el yoga una religión? ¿Va en contra de mi propia religión? Es una pregunta que te hace todo el mundo. Y sobre este tema hay mucha ignorancia. Vamos a ver. El yoga no es una religión. Es una práctica científica para ayudarte a lograr la autorrealización y llegar al estado más alto de conciencia. ¿Qué es la autorrealización? Autorrealización, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes por autorrealización? Auto. Tú lo haces, no necesitas de nadie. A través de la práctica de meditación, la práctica de yoga, tú mismo te realizas. Autorrealización. ¿De acuerdo? Y esto no sucede. Dice, pero, ¿cuál es la novedad? ¿Cómo cuál es la novedad? En las religiones, tú necesitas alguien que te enseña esto. El sistema, ¿de acuerdo? Que si tú vienes conmigo, tú logras a Dios. Mientras aquí tú no necesitas de nadie, tú necesitas solo que te enseñe la práctica y esa práctica te ayuda a la autorrealización. ¿De acuerdo? Y lograr un alto estado de conciencia. Así que una práctica científica la pueden practicar sin problema. Miren, por ejemplo, personas de todas las religiones pueden practicar yoga sin ninguna interferencia con la fe que profesan. Miren ahí, religión, hinduismo. Yoga significa unión, unir nuestra mente con Dios. Ese es el verdadero sentido de la religión. Religión significa del latín religare, unir, atar de nuevo, volver a unir a la fuente infinita. Es la misma cosa. Volver a unir es una unión. Es la misma cosa. Entonces, el concepto de religión, el concepto de yoga son iguales. Solo que en la religión generalmente esta práctica se han perdido. Yoga es la esencia, el corazón de todas las religiones. De hecho, todas las religiones tienen una tradición mística que involucra meditación y contemplación. Todas. ¿Y dónde terminaron esta práctica? Las religiones se quedaron hoy en día en los rituales externos y olvidaron el camino interno. La meditación cristiana, hablando de la cosa más cercana a nosotros, era muy desarrollada en la iglesia primitiva. Y en las próximas conferencias, le voy a dar una conferencia sobre esto, la meditación en el cristianismo. Le voy a dar, para ver cómo empezó, cómo entró y por qué y cuándo se perdió. Pero era muy desarrollada en la iglesia primitiva. Era muy desarrollada. Y en esa época, la gente, 200, 300 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Habían personas que habían recibido la enseñanza, sea de Jesús que de los apóstoles. Entonces, 200, 300 años después de la muerte de Jesús, ¿qué hacían estos grandes espiritualistas, yogis, que se llamaban abbas? Se fueron todos en el desierto de Egipto. Y ahí crearon una comunidad. En esa conferencia le voy a hablar de eso. Y enseñaban lo que Jesús había enseñado a ellos. Y entre ellos había la meditación. Esas cosas se terminaron. Esas cosas no están más. ¿Por qué se fueron allá? Porque fueron perseguidos por la iglesia. Les tocó escapar. Esta meditación que practicaban, se hacía repitiendo mentalmente. Mira ese dibujo, eso es un boceto hecho en esa época, ¿de acuerdo? Donde uno estaba meditando. Miren ahí, mira cómo medita, con la cabeza, así. ¿Sabe qué hacían? Cerraban los ojos y mentalmente repetían, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Una y otra vez con la respiración, lo que le hemos enseñado nosotros. Eso es la meditación yógica. Eso es la meditación yógica. ¿De acuerdo? Esta práctica era llamada meditación secreta y era enseñada de un monje más anciano a otro más joven a través de un ritual de iniciación. Como lo que reciben ustedes. ¿Ven? En el judaísmo, la tradición cabalística enseñaba a repetir mentalmente el nombre de Dios para inducir a un estado de éxtasis. También en el judaísmo había la meditación. Muy bien. Pequeño problema técnico. Estamos de vuelta.
Estamos contestando preguntas sobre la meditación que las personas nos han hecho a lo largo de los años. Estamos en la cuarta pregunta. Dice, parece como si la mente estuviera más inquieta de lo normal aún durante la meditación. ¿Por qué? Entonces, es natural, porque como enfoca hacia adentro, está limpiando las distorsiones antiguas del subconsciente. Es como limpiar la casa. En medio del proceso, la casa parece estar hasta más desordenada de cuando empezaste, pero al final la casa brillará. Igual pasa con la mente. Lo mismo pasa con la meditación. Si continúas, la mente se vuelve más y más clara y calmada. Pregunta número 5. ¿Cuánto tiempo tomará para mí sentir algo? ¿Cuánto tiempo tomará para mí sentir algo? Es una pregunta que generalmente hacen muchas las personas. ¿Saben? Eso depende de la sinceridad de tus prácticas. Si meditas regularmente, puedes sentir cambios en tu mente en algunas semanas. Eso. Sí, depende de cómo también trataste tu mente antes. Por ejemplo, una persona que ha tomado toda la vida, una persona que ha usado drogas, la mente ha sido mucho más influenciada por estos factores y probablemente le faltará un poquito más de concentración, pero eso se ajusta un poco a la vez. Entonces depende de la sinceridad, depende de cada uno, del énfasis que le pone a lo que está haciendo. Pero como dice aquí, si meditas regularmente, puedes sentir cambio en tu mente en algunas semanas. Yo he conocido personas que de la primera meditación tuvieron experiencias muy bellas, desde la primera. 6. ¿Hay algún peligro en meditar? Porque tú escuchas tantas cosas ignorantes, ¿no? Personas que no saben sobre eso y te hablan del diablo. No, hombre. Olvida, la meditación es una práctica científica. Le puedo decir más, no en absoluto hay peligro. Es la práctica más segura que puedes hacer y tan segura que respaldada por la medicina, la psicología, la psiquiatría y toda la ciencia en general. ¿De acuerdo? De hecho, los médicos, psicólogos y psiquiatras han dicho que la meditación se volverá una de las técnicas terapéuticas líderes para todo tipo de problema mental. Y hoy ya está utilizando la meditación en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Para personas con problemas de drogadicción, de enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Efecto de trauma después de haber pasado por traumas muy fuertes. En la conferencia anterior, la número 6, puede encontrar toda esa referencia sobre la ciencia en la meditación. Así que la meditación es una de las prácticas más seguras que existe. Pregunta número 7. ¿Qué diferencia hay entre mindfulness y la meditación de Nanda Marga? Eso también, ahora se escucha mucho mindfulness, porque mindfulness es una práctica de meditación que es muy conocida. Miren aquí. El mindfulness es una técnica que está basada en la respiración. En realidad, esta práctica combina técnicas de relajación en las que el control de la respiración es importante. Tú a través de la respiración controla una parte y del cuerpo. Ahora, ¿con qué propósito? Esto se toma como foco de atención para centrarnos en el momento presente. Entonces, te da más tranquilidad, un equilibrio emocional, relajación. Pero la práctica de Nanda Marga es una práctica espiritual, que además de hacer eso, lo que hace el mindfulness, te da una cosa más profunda. Una relajación como el mindfulness, ¿de acuerdo? Puede relajarte la mente, pero no te puede llevar en los altos estados de conciencia, las experiencias espirituales, porque el nombre de Dios nunca se nombra. El nombre de Dios. La meditación, mira que dice Nandamurti, es el proceso científico y psicológico que transforma lo pequeño en infinitamente grande. Es una práctica espiritual. ¿Cuál es la diferencia del mindfulness? No quiero decir que el mindfulness no esté bien, no, absolutamente. Mindfulness ha sido apoyado mucho por
por investigación, muy bueno. Relaja la mente, equilibra las emociones, te pone en el presente, ¿de acuerdo? Te da mucha claridad mental, no, absolutamente muy, muy buena. La diferencia es que es una práctica, mindfulness es una práctica psicofísica, que influye mente y cuerpo. Mentre la práctica de Nanda Marga es una práctica psicoespiritual, ¿de acuerdo? Entra más profundamente. Uno puede hacer las dos, si quiere, uno puede hacer las dos. Los dos no se chocan porque en el mindfulness no se toca el concepto de Dios. Usted puede hacer esta y practicar también la otra también. Tantas personas, después de haber practicado técnica como el mindfulness, yo la he encontrado y me han pedido la técnica de meditación porque me dice, Dada, yo medito de hace 10 años, pero no sé, siento que me falta algo. ¿Y ahora qué? Bueno, cuando te llega esa cosa es porque te falta la espiritualidad. Y nosotros los seres humanos queremos algo más que relajarnos. ¿Estamos? Entonces la práctica de Nanda Marga es una práctica psicoespiritual. El mindfulness es muy bueno, la práctica de Nanda Marga sirve para otras cosas. ¿De acuerdo? Estamos. Ahora, vamos a ver un poco. ¿Qué pregunta quería hacer usted? Disculpe. Reserve la pregunta al final, disculpe si no la contesté, para no cortar el discurso. Disculpe. ¿Cómo? Ah, ok. La primera que quiero hacer es si escojo el mismo lugar para meditar siempre a la misma hora, si ese lugar también se permea. Muy bien, muy buena pregunta, muy inteligente. Yo ahí lo puse que sería ideal meditar en el mismo lugar y generalmente a la misma hora, pero uno tiene que adaptarse a lo que tiene que hacer también. Uno que trabaja, a veces, si tengo los hijos que me están esperando, medito 15 minutos en la oficina, 20 minutos después. ¿Por qué? Porque cuando voy a la casa, mis hijos no me dejan. ¿Me entiende qué le quiero decir? Entonces uno tiene que ajustarse. Pero sería mejor, lo ideal, que tú tuvieras un lugar, un rinconcito para meditar, porque exactamente como tú dices, cuando tú meditas en un sitio, queda la vibración en ese sitio. ¿De acuerdo? Es como cuando, por ejemplo, en un bar donde toda la gente toma, se emborracha, ¿de acuerdo? En ese lugar las vibraciones son diferentes. Cada lugar tiene su vibración. Tú entras en una iglesia, bueno, yo nunca me olvido cuando voy a cualquier lugar, ¿no? Una de las primeras cosas que hago es voy a visitar las iglesias, porque generalmente allá adentro hay paz, hay tranquilidad. Nunca me olvido cuando entré en Notre Dame antes que se incendiara, o la nueva no la conozco, porque esa era muy bella, la verdad, más bonita que la de ahora. Entré allá adentro con esos vitrales, esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Todavía me pone la piel de gallina. ¿Tiene? Esos son, porque en esos lugares la gente ora, en esos lugares la gente está recogida. Entonces, en el lugar para meditar pasa lo mismo. Sería bueno que uno meditara allí en el mismo lugar. Si no puede, no pasa nada, lo hace donde puede. Lo importante es que se haga. La segunda es una duda que me surgió cuando nos comentabas cómo descubrieron los chakras, como algo de ilusión. Sí. Entonces, lo que hay 50 vibraciones y también noté que el chakra corona no aparece un número. Muy bien. No. Aparece. ¿Cuánto daba? ¿Qué número? ¿Cuánto daba? ¿Sí? 50. La pregunta que me hizo mi amigo aquí en la presencial, que está aquí presencial, ¿cómo te llamas? Fernando, me hizo la pregunta que cuando le mostré la cosa de los chakras, le hablé que cada chakra controla diferentes vibraciones, que son tendencia mental, emociones. 2, 6, 10, 12, 16, 12. 4, disculpe, 4, 6, 10, 12, 16, 2. Son total 50. 50 formas de expresión de la mente. Si tú esas 50 formas de expresión de la mente tienes dos movimientos, interno, externo. Por ejemplo, el amor. Yo puedo sentir amor aquí adentro, ¿ves? Pero también lo puedo manifestar hacia afuera. Entonces tiene dos movimientos, interno y externo. 50 por 2 da 100. Y se expresan a través de 5 órganos sensoriales, 5 órganos motores, estas emociones. ¿De acuerdo? 5 y 5, 10.
100 por 10, el loto del 1000 pétalos. Eso lo controla todo. Entonces eso es lo que controla toda la expresión. Por eso no había 1000, porque ahí no hay un número, hay 1000, es la suma, es la manifestación de todas las demás. Muy bien, muy interesante la pregunta. ¿Te fijaste? Muy bien, Fernando, muy bien. Ahora, vamos a ver alguna pregunta que nos han hecho, ¿de acuerdo? Miren aquí, me llegaron en nuestras redes sociales. Algunas preguntas ya estaban incluidas en esto, porque son preguntas que generalmente hacen. Le quiero agradecer por sus preguntas, son muy inteligentes las preguntas, igual como la de Fernando. Me dice, una primera pregunta dice, ¿cómo sé yo que estoy haciendo bien la meditación? ¿Verdad? Claro, si a ti alguien te enseña y se va, tú nunca sabrás si se lo está haciendo bien. Pero si te la enseñamos nosotros, los monjes, el monje de Ananda Marga, nosotros le hacemos seguimiento. Te enseñamos la técnica y no solo, nos aseguramos antes que te vayas que tú la hayas entendido bien, porque te la hacemos repetir y si hasta cuando no la repite bien o no la dice bien, ahí nos quedamos. Y después empieza a meditar solo y mantiene el contacto, por eso que tiene que mantener el contacto con el acharya, para que te vaya recordando, viendo si lo está haciendo bien, y por eso que hacemos, revisamos la lección a las personas y le damos nueva lección y le revisamos la lección más antigua para ver que la están haciendo bien. Por esto que uno no puede hacerlo solo, necesita a alguien que lo guíe. En Ananda Marga nosotros hacemos tenemos ese trabajo, los monjes y monjas de Ananda Marga. Así que bienvenida. Segunda pregunta, ¿cómo puedo concentrarme en la meditación y que no me lleguen otros pensamientos? Esto lo hemos contestado. ¿Cómo puede hacer? No se puede hacer. Otro pensamiento llegarán. Pero como a ti se te da un mantra, tú concentras en el mantra y la mente puede pensar una sola cosa a la vez. O piensa en el mantra o permite que piense en otra cosa. Cuando empieza a llegar otro pensamiento, ¡bum!, regresa al mantra. Llega otro pensamiento, regresa al mantra. Esa es la tarea. ¿De acuerdo? Así que tranquilo que otro pensamiento llegarán. Pasa a mí, pasa a ti y pasa a todos los que hacen meditación. Así que no hay que preocuparse. Vamos a ver qué dice aquí. Estoy pasando por muchos altos niveles de tensión y tengo mi cuerpo con molestias musculares. La meditación me ayuda a liberar estas tensiones. Muy interesante. Escucha la conferencia número 6, la anterior, donde se habla de la investigación científica. Pero básicamente, estas tensiones que tú estás sintiendo son causadas por una sobreestimulación del sistema nervioso simpático. Nosotros en el ser humano tenemos dos sistemas prácticamente nerviosos paralelos. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático lo tenemos porque viene de los animales, de la evolución y de los animales. Si los animales no tuvieran ese sistema nervioso simpático, los más débiles se lo comen todos, se lo van a comer. Tú mira una gacela cuando está en la sabana tomando agua en el estanque. Toma agua, enseguida se mira alrededor. Toma agua, enseguida. No es que vaya, ay, qué agua fría, qué agua fresca, y se relaja la gacela, porque el león y el tigre se la comen. Entonces están siempre así. Eso es efecto del sistema nervioso simpático. Te hace estar en alerta, te hace detectar cuando hay un peligro, se pone en acción. Por ejemplo, la gacela, si escucha un ruido, ¡shum!, ve cómo brinca. ¿Por qué? Porque los músculos están tensionados. Listo para, el sistema nervioso simpático tiene dos opciones. Luchar o huir. La gacela, ¿qué hace? Se va. Otro, lucha. ¿De acuerdo? Entonces, cuando practicamos meditación, entonces eso es el efecto que le está pasando a esta persona cuando vive mucha tensión. Debido al estrés, ¿de acuerdo? Debido al estrés, tiene muchas tensiones internas por una sobreestimulación del sistema nervioso simpático. Practicando meditación y yoga, tú estás estimulando el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático tiene una sola respuesta: relajación. Por esto una simple clase de yoga, pero cuando me preguntó, ¿cómo puedo sentir yo la meditación? ¿Efecto? Depende de persona a persona.
Pero pues, si tú practicas una sola clase de yoga, tú sales de la clase de yoga relajado, con una sola clase. Vengan aquí en Andamarga con nuestros profesores certificados, o hagan la clase de yoga online, o vengan aquí presencial, y van a ver los magos que son nuestros profesores de Andamarga, como en la misma clase sales completamente relajado. Esto es lo que a mí, participando hace 50 años en una clase de yoga en Italia, yo salí que era otra persona después de una simple clase. Por esto que hoy estoy aquí, dedicando mi vida al yoga. ¿Han entendido? Es una práctica poderosísima. Así que empieza a practicar yoga y meditación y tener un poco de paciencia. Además, te recomiendo volverte vegetariano. Y si no puede enseguida quitar la carne, por lo menos quite las carnes rojas. Porque las carnes rojas tienen altos niveles de adrenalina. Por efecto de cuando van a matar al animal, el animal descarga adrenalina en la sangre y esa te sube tu nivel de adrenalina. Las carnes blancas, ¿de acuerdo? Tienen un nivel de adrenalina más bajo. Por eso, la ideal sería volverte vegetariano. Eso tiene el efecto rápido también, se siente. Mientras, si no lo puede enseguida, va quitando la carne roja y gradualmente, cuando te sientes mejor, puede ir quitando también las carnes blancas. Mientras tanto, te queda con las carnes blancas. ¿De acuerdo? Toman hierbas, toman cosas así y van a ver que esto lo vas a salir rápido. Otra pregunta. ¿Para qué tema de la salud ayuda la meditación? Las investigaciones dicen que ayuda para la salud física, la salud mental. Le dije el ejemplo de lo que pasa con la respiración. Imagine usted a una persona con hipertensión. Muchas clínicas en Estados Unidos están aplicando para los pacientes con cáncer e hipertensión práctica de yoga, meditación y alimentación vegetariana. Eso. Entonces tiene grandes efectos sobre la salud física y mental. ¿Puedo meditar acostada? Inteligente, buena pregunta, muy pertinente. Sí, puede meditar acostada, pero sé qué pasa, que te vas a dormir. Es mucho más fácil que te duerma. Así que, generalmente la persona que quiere hacerlo acostado y porque le empieza a doler las piernas al inicio, es así. Yo te aconsejo, al inicio, te recuesta a la pared, te pone un cojín debajo de las nalgas, te recuesta a la pared y extiende y pone la pierna cruzada. Cuando la pierna empieza a doler, la extiende y cuando se pasa el dolor, la vuelve. Con el tiempo, practicando un poco de yoga y meditación diaria, ¿de acuerdo? No vas a necesitar de acostarte. Pero una persona que está enferma, que no puede hacer ni eso, puede meditar también acostada, aunque el peligro de dormirse está siempre latente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tipo de meditación es mejor para principiantes? Bella pregunta. No existe meditación para principiantes. Nosotros le enseñamos meditación a todas las personas que nos piden personalizada. El principiante no es la técnica para principiantes. Todos somos principiantes cuando empezamos a meditar. Somos nosotros que somos principiantes. La técnica es para personas siempre que te llevarán a ser una persona muy evolucionada, muy avanzada. La técnica es muy avanzada. Somos nosotros que somos principiantes. Entonces, la práctica diaria permite que esa técnica que es tuya, exclusivamente tuya, deje el ser principiante y te vuelve un gran espiritualista. La práctica diaria. Así que cuando viene, tú le pides a cualquier monje y monja de Andamarga la práctica de meditación, te la darán gratuitamente porque es un derecho de nacimiento. ¿Qué beneficio tiene la meditación en largo plazo? A corto plazo, beneficios sobre la salud, los estados emocionales, el equilibrio, ¿de acuerdo? El autocontrol. A largo plazo, experiencias espirituales. A largo plazo, experiencias espirituales. Y eso es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Y muy bello. ¿Qué diferencia hay entre mindfulness y meditación? Lo han hecho aquí también. Eso ya se lo expliqué. ¿Necesito estar en silencio total para meditar? Generalmente las personas cuando quieren meditar el silencio lo piden para no escuchar ruido. ¿De acuerdo? Para no escuchar ruido. Sería lo ideal. Le cuento una historia. Había una persona que se fue a meditar a la selva. Y empezó a meditar
Entonces en la selva escuchaba todos los sonidos de los animales. Y eso lo molestaba. Se había ido de la selva para estar tranquilo y ahí estaba lleno de sonidos, de ruidos. Ni con el sonido de las ranas podía meditar. Así que le pidió a Dios que, como él quería meditar profundamente, le pidió a Dios que le hiciera el favor, que por favor, que quite ese sonido. ¿Para qué sirven esos sonidos? Se molestan a uno que medita. Entonces Dios lo acontentó. Cuenta la historia. Y quitó todo ese sonido. Y él, todo feliz, empezó a meditar. Y cuando empezó a meditar, empezó a escuchar todos sus pensamientos, que por un lado y por otro. Y enseguida dijo, no, Dios, devuélvelo. Porque los sonidos de la rana eran mejor del sonido de que le causaba la distorsión de su pensamiento. Y Dios se le devolvió. Por eso que todavía tenemos los sonidos externos. Así que sería lo ideal que estuviera en un lugar donde no haya ruidos. Sería lo ideal, ¿de acuerdo? Busquen siempre un lugar donde no hay ruido, porque te mejora la meditación también. Última pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en sentirse el efecto de la meditación? Se lo expliqué antes, que la meditación, el efecto depende de persona a persona, depende de cómo trataste la mente antes, de cómo trataste, ¿de acuerdo? Así que ten paciencia, como toda cosa en la vida, tiene que tener paciencia. Hay dos cosas fundamentales en la vida para el éxito: la paciencia y la perseverancia. Las dos P. Paciencia y perseverancia. Paciencia para qué cosa? Paciencia para que esperar el efecto de la cosa que has hecho, de una acción que hiciste. Y también paciencia para aguantar los momentos donde la cosa no marcha bien. ¿De acuerdo? En la meditación hay momentos donde la mente se distrae. Paciencia, sigue meditando. ¿De acuerdo? Y allí entra perseverancia. Y paciencia para esperar cuando llegan esos efectos. Y la perseverancia, que es la base también para el éxito en la vida. Entonces, sea en la meditación que cualquier cosa en la vida, paciencia y perseverancia son las pequeñas claves del éxito. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, la próxima clase es meditación, el poder del mantra. Vamos a hablar sobre los mantras. Lo titulamos de esta manera. Hemos hablado meditación para la salud mental. Ahora siempre meditación, el poder del mantra. Después viene otra meditación, la ciencia del sonido, meditación y cristianismo. Van a ver tantas de esas cosas. Y al final otra que es muy especial para empresarios. ¿De acuerdo? Así que el próximo martes, meditación, el poder del mantra. Namaskar a todos, espero que les haya gustado. Gracias por escuchar.